Ahí empiezo a grabar. Y ahora comparto. Avisen si ven bien el PowerPoint. Ahora lo amplío bien. Se ve. ¿Se ve? Ahí se ve, ¿no? Sí, sí. Joya. Ahí está en pantalla completa. Sí. Si ven algo chico, avisen y trato de hacer zoom, pero creo que está bien la escala de las letras. Bueno, hoy vamos a ver la guía 3, ya estamos en la clase 4, y para hacer así un breve repaso, lo primero que vimos fue las mediciones directas, después vimos mediciones indirectas, y estuvimos viendo propagar los errores cuando hacíamos mediciones indirectas, y hoy lo que vamos a hacer es ver qué es regresión lineal, y dos métodos que se utilizan para hacer regresión lineal, que es el método de cuadrados mínimos y el método de cuadrados mínimos ponderados. Son dos métodos muy similares. Una breve historia para que tengan idea, ¿no? De que, bueno, todos estos métodos están dentro de la matemática y dentro de la estadística, que es una rama gigante de la matemática, y la primera regresión lineal se hizo a través del método de mínimos cuadrados en 1805. Y bueno, en 1821 Gauss profundizó sobre el tema y publicó ya un trabajo, y hace también en 1875 se utilizó por primera vez el término de regresión lineal, cuando se compararon variables antropométricas, comparando las estaturas de padres e hijos. Y se veía que la tendencia era que los hijos de padres muy altos tenían un valor medio, y los hijos de padres más petizos también se iban acercando a ese valor medio. Esto para que tengan una breve idea. Y bueno, ¿qué es la regresión lineal? La regresión lineal va a ser un enfoque que le vamos a dar a un sistema que nosotros vamos a estudiar. En este caso siempre vamos a ver dos variables. Puede que en el futuro de su carrera tengan más variables que entender cómo se relacionan, pero siempre empezamos con lo simple, entre dos variables. Una la vamos a llamar y, que es la dependiente, y la otra independiente va a ser x. Entonces, el modelo teórico del comportamiento de estas dos variables va a ser el modelo de la recta, que es y igual a x más b. A es el coeficiente que acompaña a la x, o también la pueden conocer como la pendiente de la recta, y b es la ordenada al origen. Y bueno, con la regresión lineal, cuando nosotros queremos modelar dos variables que nos interesa saber cómo se comportan, tenemos estos dos métodos que vamos a ver hoy, que es el método por cuadrados mínimos y el método por cuadrados mínimos ponderados. También veí que en otros lugares dicen mínimos cuadrados, así que bueno, lo pueden encontrar de las dos formas. Y una pequeña observación, porque van a ver entre los apuntes que el enfoque de mínimos cuadrados también se puede utilizar para otras cosas que no son modelos lineales. Entonces, cuando ustedes escuchen el término mínimos cuadrados y modelo lineal, están relacionados pero no son sinónimos. O sea que uno puede hacer mínimos cuadrados para modelar cosas que no son lineales, ¿no? Es para tenerlo en cuenta. Bueno, y ahora imaginemos que hacemos un experimento. Hoy vamos a hacer uno virtual, y vamos a tener que medir una cantidad y otra en función de una cantidad x. Quería buscarles un ejemplo biológico, geológico, pero no se me ocurrió. Después, si a alguno se le ocurre algo que estén estudiando y que justamente estén buscando alguna relación, cuenten. Y bueno, cuando hacemos un experimento, lo que queremos ver es si tienen relación estas variables, ¿no? Y cuál es el grado de asociación, y qué pasa, ¿no? Si aumenta una, la otra también, o pasa algo distinto. Y queremos ver el comportamiento funcional y cuál es el rango válido, ¿no? Porque a veces estamos midiendo y pareciera que si nos pasamos de determinado valor, hay otro comportamiento en el experimento. Y nos imaginamos que hacemos un experimento y organizamos las mediciones acá, como pueden ver en la tabla. Este es el cuadro que muestra el paper de Ascombe, ¿no? Ese que está ahí entre los apuntes.
Y si lo vemos así, medimos X, medimos Y, vemos el cuadro así, y a mí no me dice nada, no sé si ustedes pueden visualizar algo, pero en principio encima los datos no están ordenados, o sea, ni de menor a mayor, como para por ahí uno intuir si aumenta una, disminuye la otra, como que está todo muy, muy mezclado. Y por eso es importante siempre cuando tenemos, está bien, ustedes hoy también van a ir capturando prolijamente en una tablita, van a tener la X y la Y, y van a ir anotando los datos. Pero saben que con eso, para poder entender un problema, no basta. Entonces lo que vamos a tener que hacer, lo primero de todo es un diagrama de dispersión, que es el nombre elegante de un gráfico. Cuando hagamos el gráfico vamos a poder entender un poco, ver qué pasa con estos valores. Y luego sí vamos a tener que ver el análisis de correlación entre estas dos variables. Acá a la derecha hay como un esquemita muy escueto de que es eso. Vamos a tener una muestra y vamos a extraer valores de X y valores de Y. Por ejemplo, valores del periodo y valores de longitud. O valores de periodo cuadrado y valores de longitud. Bueno, entonces, para que recuerden, el caso más simple de regresión es el lineal, ¿no? Y lo que nosotros ahora queremos proponer, decimos, bueno, quiero ver si existe una relación lineal entre las variables. Uno lo propone, ¿no? Y entonces vamos a graficar y vamos a ver qué sucede. Bueno, también acá refuerzo la idea de que siempre, con cualquier experimento que hagan, una vez que ustedes tienen su tabla, que anotan prolijamente qué es X y qué es Y, van a tener que graficar. Y este es el gráfico del cuadrito que vimos anteriormente. Uno puede estar entrenado o no para ver, ¿no? Esto también creo que es cuestión de costumbres, es mirar la escala. Siempre que miremos gráficos y comparemos entre gráficos, hay que mirar el eje de las X, que es el de las abscisas, el eje de la Y, porque muchas veces uno tiene que comparar y a veces comparamos mal porque están en escalas diferentes. Y en principio tenemos esta relación, ¿no? Que como Marcelo decía en la clase pasada, ¿ustedes qué ven? ¿Están muy dispersos los datos? ¿Qué intuyen? Esto es como Sí, un poco a está. ojo. Que sí, que están dispersos. Sí, ¿muy dispersos o No, para mí. Más o menos. más o menos, tal cual? Sí, está bien, sí, porque uno mira a ojo así y en principio es como, ¿qué pasa? Tal cual. Entonces vamos a tener 5 tipos de situaciones, ¿no? Que si uno grafica y todos los puntos están en una línea casi recta, toda perfectita, que sería nuestro caso ideal, que los puntos no estén en una línea, sino que veamos que es como una curva suave, que los valores estén muy dispersos, o sea, que sea como una lluvia de puntos y no se pueda ver ninguna tendencia. Algo intermedio entre que sea una línea recta y que estén muy dispersos, que creo que es la situación de este gráfico. Es algo intermedio, están un poco dispersos, pero también tienden como una línea recta, o que sea que son una curva suave y están dispersos. Y que pase esto, que todos los puntos estén muy cerca, que estén formando una recta o una curva, pero que haya puntos que están como fuera de lugar, que se les llama outliers, que están fuera del rango, como que saltan de repente. Y bueno, el caso 1, el que vimos recién de que estuviera casi en una línea recta, sería el caso ideal, ¿no? Y para el caso 2, que forme una curva, podemos llevarlo a un tratamiento de regresión lineal, pero tenemos que cambiar la escala, ¿no? O sea, si vemos que por ahí forma una curva, bueno, ¿qué hago? ¿Le puedo aplicar logaritmo a esta función? Son trucos matemáticos, ¿no? Lo elevo al cuadrado y ahí sí puedo ver que hay una regresión lineal. Y el último caso, que es el que tiene los puntos fuera, ¿no? Los outliers, que no sé bien si en castellano hay una palabra, debe haber, pero no me sale ahora.
son interesantes porque a veces nos puede decir que estuvimos haciendo mal la medición, que puede pasar, que o hubo viento, no sé, en este caso virtual, bueno, pueden pasar otras cosas también, ¿no? Que justo se colgó la compu, funcionó mal algo, o el que estaba leyendo por ahí se distrajo un segundo y cambió y hubo un error, o puede que sean, o puede que no, que esté todo bien medido y que nos esté indicando que hay un valor atípico, y eso también puede ser fuente para estudiar qué pasa, si es porque hay otro rango que estudiar o lo que sea. Bueno, y con esto hasta ahora vimos la importancia de graficar y ver que, bueno, que vamos a tener puntos dispersos, que a veces pueden estar todos muy lindos, a veces pueden tomar más una forma de curva, o a veces pueden estar muy dispersos. Y ahora lo que queremos ver es la correlación, ¿no? La correlación es la relación que hay entre las dos variables x e y. Y para eso vamos a usar el método de cuadrados mínimos. Y lo que necesitamos es como una receta esto, ¿no? Tenemos que tener el conjunto de todos los pares ordenados, x e y, o sea, todo lo que medimos, y un conjunto de familia de funciones, ¿no? Acá pueden ver que están todas las rectas, que es una familia de rectas, y a nosotros nos interesa, de todas estas familias de rectas, vuelvo acá atrás, encontrar cuál es la recta que mejor va a describir el comportamiento de estos puntos, ¿no? Entonces, la vamos a llamar la elegida a esta función. ¿Y por qué va a ser la elegida? Porque es la mejor. ¿Y por qué es la mejor esta recta? Porque va a ser la mejor que ajusta los datos. Entonces, tengan eso en cuenta, que tienen todos los puntos ahí medio sueltos, y van a querer elegir de todas las posibles rectas la que mejor calce. Y para eso vamos a pedirle ayuda a los matemáticos, y lo que vamos a hacer es construir una función que la van a ver muchas veces que se llama chi cuadrado. Chi es una letra griega, está elevado al cuadrado, y ahora vamos a ver por qué. Y antes vamos a ver esta otra variable que nos construimuz, que la llamamos d, que va a ser la función en x evaluada en la medición x sub i, menos lo que medimos la otra variable y sub i. Y acá recordemos que esta f de x sub i es lo que nos va a predecir nuestro modelo de recta teórica, ¿no? Que va a ser a por x sub i más b. A, recuerden que es el coeficiente o la pendiente que acompaña la recta, o sea que va a variar de pendiente, y b es la ordenada al origen. Entonces, esta función d va a ser la diferencia entre el valor que predice esta recta elegida menos el valor que yo medí, el valor i sub i que yo medí. Acá yo ya estoy haciendo trampa porque hice la regresión lineal. En realidad la hizo Origin, ¿no? Ya está la regresión lineal, y esta, como ven acá, f de x y va a ser la elegida, y va a tener estos parámetros a y b, que ya acá están graficados y son conocidos. No puse los valores, pero ya la conozco. Y por eso visualmente también quiero que vean que esta d va a ser eso, es la distancia que hay del valor que predice mi modelo con el valor real que yo tomé. Acá, ¿ven? Acá está mi valor que yo tomé, por ejemplo, va a ser el periodo y la longitud, y esto va a ser la longitud, por ejemplo, que se predice en función de este modelo. Bueno, entonces hasta ahora tenemos el conjunto de datos, que es lo que vamos a hacer hoy en el experimento virtual. Vamos a recolectar datos en función de longitud y periodo. Vamos a proponer hacer una regresión lineal usando el modelo este de la recta, y construimos esta variable d, que es la diferencia entre la medición realizada y el valor predicho por el modelo. Y nosotros queremos ver no solo con un par de datos, ¿no? un par ordenado, sino con todos. Entonces por eso armamos esta función chi cuadrado, que es van a ver que es una sumatoria porque estoy sumando todas las mediciones, así que nada, por ahí a primera vista parece
algo como feo, pero nada más es eso, estoy haciendo la suma de esta función d cuadrado, que era f de x sub i menos i sub i. Y ahí lo reemplacé, ¿no? O sea, f de x sub i menos i era esta, ¿no? Era d. Y lo que llama la atención de esto es que no suma las distancias así d, sino que las está sumando al cuadrado, por eso el nombre de este método es cuadrado, ¿no? Mínimo cuadrado. ¿Y por qué razón piensan que esté dando al cuadrado? ¿Alguien lo sabe? Y no tome solo la distancia. Bueno, esto es como un truco. Sí. No, puede ser que esté relacionado con las incertezas que veíamos antes, que también las elevábamos al cuadrado. Tal cual. Y las elevamos al cuadrado justamente para evitar, es como un truco matemático, para evitar que se cancele esta sumatoria por exceso y por defecto. Que puede pasar que muchos puntos están por arriba y otros puntos por abajo. Entonces por ahí esa sumatoria se haría 0 y están los puntos recontra dispersos, pero parecería que no hay, que la diferencia entre lo que predice la recta y el modelo que queremos y lo que medimos sería 0 y no sería. Entonces, un truco matemático es o usar módulos, que es otro método que no vamos a ver, y si no, elevarlo al cuadrado, que es este método de mínimos cuadrados. Es solo por eso también, porque si la vemos así, si no la eleváramos al cuadrado, como que se cancelan por exceso y por defecto. Y bueno, y nosotros tenemos esta función chi cuadrado, que es la sumatoria de las distancias, de cada distancia de la medición al cuadrado, y ahora también lo que queremos hacer es minimizar esta función. Entonces pedimos la condición de extremo, que es pedir que la derivada se anule. Entonces pedimos que la derivada de chi cuadrado con respecto a este coeficiente a, que no lo conocemos, que yo ya se lo mostré antes graficado porque me adelanté, y bueno, y pedimos que también con respecto a la ordenada la origen sea 0. O sea, estoy buscando la recta, eso no sé si que tenga la imagen visual esa, que están buscando la recta como si fueran moviendo, que mejor ajusta los datos y que hace que la distancia sea mínima. Vamos a mirar las derivadas solo por completitud. En realidad están hechas las cuentas para que si ustedes las quieren ver ahora o más adelante cuando lo necesiten, están hechas las cuentas, solo para que lo vean. Nada más reemplazo que es chi cuadrado y hacemos, es un binomio a cuadrado, así que lo reparto, después tengo otro binomio cuadrado y lo vuelvo a repartir, y me quedan estos 4 términos, 5, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, y lo derivo por A. Y cuando lo derivo por A, hay cosas que se van, que mueren, por ejemplo, este término i sub i se muere, este b cuadrado también, y me queda esta expresión, igualada a 0. Lo mismo con B. Estas cuentas después, si quieren, si tienen alguna duda, nos preguntan, pero es solo para que sepan el trabajo que lleva, ¿no? Porque es ir haciendo, es hacer una derivada, y vamos a tener estas dos ecuaciones. Vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces se puede resolver la ecuación. Y vamos a despejar a B, que también es arremangarse y despejar. Y lo importante que queremos que vean es esto, que... Uy, estos autos. Que vamos a estar viendo estos x raya, x cuadrado raya, o x raya al cuadrado, son promedios, ¿no? Son promedios que ahora vamos a ver que está interesante, y que esto igual es para decirles que la buena noticia es que no vamos a tener que estar haciendo nosotros la cuenta. El software, el Origin o el Site Davis, y hay muchísimos software más que hacen esta regresión lineal. Nosotros hacemos un clic y ya está, pero está bueno el detrás de escena de ver que son todos estos calculitos que están atrás, que no son, o sea, son tediosos, pero bueno, se podrían hacer a mano si uno quisiera. Y bueno, y cuando hacemos
el método de cuadrados mínimos, vamos a ver que tenemos dos índices que nos van a decir la bondad del ajuste. El primero es el coeficiente de correlación lineal, R chiquita, o Rho también lo puedo ver, o como R Pearson, que va de un intervalo de -1 a 1, y el otro es el coeficiente de regresión cuadrático, bueno, R cuadrado, que va, el intervalo, este coeficiente va entre 0 y 1. Cuanto el coeficiente de regresión lineal, el R chiquito, podemos ver que cuanto más cercano al módulo 1 es, dice que la correlación lineal es perfecta, puede ser que sea positiva o negativa, como acá podemos ver en el gráfico, positiva, y si no, negativa, y si es 0, significa que, bueno, acá tenemos una nube. Acá en este caso, si vemos como que si uno midiera y tenemos esto, es muy difícil, aunque sea intentar hacer una regresión lineal, ¿no? Uno lo haría, pero pasaría esto, esta lluvia de puntos. Y también, solo por completitud y para que sepan, esto lo calcula la compu, lo podríamos hacer nosotros, y también es un conjunto, el coeficiente de correlación va a ser multiplicar x por y y hacer el promedio de eso, menos el promedio de x por el promedio de y, dividido estos sigma x y sigma y, que son la raíz de la varianza, ¿no? Esto sigma x es la dispersión cuadrática media de x, o varianza de x se le dice. Lo mismo con y esta es la covarianza. Este sigma x y es esta diferencia que está en el numerador, y se podría decir que este rho es la relación que hay entre la covarianza y la varianza de x y la varianza de y, multiplicadas. Y bueno, el coeficiente de regresión cuadrático va en un intervalo de 0 a 1, y se lo conoce también como coeficiente de determinación. En nuestro caso, como usamos el coeficiente de R Pearson, es solamente elevarlo al cuadrado. O sea, es la expresión anterior, como pueden ver, que tiene la covarianza elevada al cuadrado, y ahí tenemos que está la varianza de x cuadrado, de x, perdón, y de y. Y por último, el método de cuadrados mínimos ponderados es un método muy similar, pero esta vez vamos a considerar las incertezas. Hasta ahora como que no consideramos las incertezas, solo vimos x e y. Ahora vamos a ver que vamos a tener la muestra, y vamos a prestar más atención porque vamos a tener los valores de x con las incertezas de x, y los valores de y con las incertezas de y. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el error relativo de la variable x y de la variable y, y la que tenga mayor error relativo va a ser la variable y. O sea, si medimos y vemos que una cantidad tiene mayor error relativo que otro, a esa la designamos como la que va a jugar el papel de y, la variable dependiente. Porque en principio podría ser indistinto, pero nosotros para hoy, y en general es un criterio que uno utiliza, es usar el que tenga el mayor error relativo, porque justamente lo vamos a aplicar al modelo, y va a ser la función de antes, esta chi cuadrado, ¿se acuerdan que es la sumatoria con las distancias al cuadrado? Y las vamos a ponderar. ¿Qué significa ponderar? Ahora este error va a pesar. ¿Y cómo va a pesar? Va a pesar 1 sobre el error, porque lo que nos interesa es que cuanto más chico sea el error, más peso tenga, más peso tenga a la hora de decir cuál es la mejor recta que ajusta, ¿no? O sea, como que vamos a tener la garantía de que la recta va a estar guiándose más por los puntos que menos error tengan. O sea, si el error es 10 y el error es 0,2, cuando hago 1 sobre 0,2 y 1 sobre 10, va a terminar ganando, o sea, lo invierto y va a ser mayor. Y bueno, y es lo mismo que antes, ¿no? O sea, para encontrar los valores coeficiente y la ordenada al origen, habría que hacer las mismas cuentas que están antes,
y con este número multiplicando, que es 1 sobre la incerteza de la medición en I, que es la que tiene mayor error relativo. Y de vuelta, es que no hace falta que estemos haciendo estos cálculos, va a estar el software que lo va a hacer por nosotros, y nosotros vamos a ocuparnos de otras cosas. Así que como conclusiones, es que los gráficos son esenciales, ¿no? Para poder hacer cualquier estudio, de acá al infinito, en sus carreras, en sus trabajos. Siempre que uno tenga datos sueltos, lo primero que hay que hacer es graficar, y el gráfico nos va a inspirar y vamos a poder ir viendo, bueno, se parece una línea, se parece una curva, y eso nos va a servir para entender el comportamiento funcional. Y después vamos a tener que aplicar un método para obtener valores, como estos parámetros A y B, y ver cuánta correlación tienen estas dos mediciones que hacemos. El caso más simple de todos es el de la regresión lineal, y bueno, los métodos que hoy vimos y que son los más usados son, bueno, por lo menos en Labo 1, es el cuadrados mínimos y cuadrados mínimos ponderados. Los coeficientes de los métodos va a ser este R chiquito, el R Pearson, que es el R chiquito, y el R cuadrado. Y vamos a considerar la variable dependiente, la que tenga mayor error relativo. Y acá un pequeño bonus track, es del paper justamente de Ascombe, que es que hace un ejemplo muy, muy lindo para ver, ¿no? Toma estos 4 conjuntos de datos, ¿no? Los primeros 3 tienen el mismo valor de X, pero varía la Y, y el cuarto conjunto tiene otro valor. Y para estos datos, lo que sucede es que si uno no graficaría, ¿no? Si uno le diera enter ahí al software y no analizás nada, obtendremos para estos 4 conjuntos el mismo promedio de X, de Y, y la misma recta de regresión lineal, que sería un A por X más 3, y un coeficiente R cuadrado de 0.667. Y si los graficamos, esto lo van a ver si se llama cuarteto de Ascombe. Y si graficamos estos 4 conjuntos, vemos que, o sea, está todo bien, dan los mismos valores, pero el comportamiento es muy diferente, ¿no? Y bueno, y esto es justamente para que vean que, por ejemplo, el primer gráfico, que es el gráfico que estaba al principio de todo, es como más o menos lo que uno intuitivamente vería, ¿no? Los puntos que estén dispersos alrededor de una recta. Este caso, ven que ya uno ve, y no, aunque le pongamos voluntad, no es una recta, vemos que es una curva. Este otro caso es una recta, pero pareciera que no es la mejor la que está graficada, ¿no? Uno hace regresión lineal, pero no pareciera que ajuste mejor. Ven como que quedó, pareciera que hay otra recta mejor, que es esta que se menciona aquí. Y este otro también es como que no habría una regresión lineal si no fuera por este punto que está aquí a la derecha. Entonces lo que también queremos hacer hincapié es eso, de que, por ejemplo, para el conjunto de datos 1, si uno hubiera eliminado algún punto, la recta sería la misma. Pero si en el caso cuarto nosotros eliminamos un punto, no podríamos hacer regresión lineal. Entonces, por eso está bueno también para todos los trabajos que hagan, tener en cuenta estos puntos que se comportan distinto, y cómo influyen en la regresión lineal. Si los saco, ¿cambia mucho o no? Y bueno, esto sería todo la parte teórica. Y hoy, bueno, vamos a ver en la guía 3, nos corresponde hacer un experimento virtual, que ahora si quieren igual, a ver si lo comparto. Lo comparto, el experimento acá en la página.
Bueno, vamos a hacer el experimento virtual de medir el periodo. Ahora no estoy encontrando la ventana. Si no, yo tengo acá, en el PDF que tengo una pantalla a ver, Ah, no. A ver si puedo compartir. pudiste, si no, ahí justo me apareció, pero tarda en aparecer, no sé por qué. No sé como quieras. ¿Querés compartir vos la de FED Colorado directamente? Dale, ahí comparto. Dale. Yo después hago unas acotaciones respecto Ah, a lo dale, que vi sí. recién. Bien, y acá, bueno, este va a ser nuestro experimento virtual. Ven que si movemos, arriba nos dice la cantidad de grados que está alejado del eje. Acá van a poder jugar con la gravedad si quieren personalizarla. La longitud lo mismo, la masa lo mismo. Acá tienen el cronómetro. Recuerden que si aprietan esto rojo no se detiene el cronómetro. O sea, si detengo ahí el cronómetro sigue. Así que acá así lo reseteamos y ahí lo podremos hacer funcionar. Igual jueguen tranquilos con esto y miren, así miden tranquilos. Después. Bueno, un par de cositas respecto a lo que contó Lorena. Los software, además de entregar el coeficiente de correlación lineal de Pearson y el R cuadrado, les dan los valores de la pendiente y de la ordenada al origen, y cada uno de esos valores tiene una incerteza asociada. ¿Está bien? O sea que A posee un error que vamos a llamar delta A, y B posee un error que es delta B. ¿Está bien? Solamente la A y B no tienen una incerteza cuando todos los puntos son colineales. O sea, si todos los puntos caen perfectamente en una misma recta, no existe ninguna incertidumbre respecto al valor de la ordenada y respecto al error de la ordenada del origen y de la pendiente. ¿Está bien? Pero siempre cuadrados mínimos, o sea, regresión lineal por cuadrados mínimos nos va a otorgar una ordenada con su incerteza y una pendiente con su incerteza. Y esto es importante porque cuando operemos después con estos valores, para teoría de incertezas, toda magnitud que tenga asociado una incerteza va a ser considerado una variable. ¿Está bien? Así que si hay que propagar errores y hay algo que depende de la pendiente y de la ordenada, va a haber que derivar respecto de la pendiente y de la ordenada y tener en cuenta su incerteza. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un caso particular, les voy a compartir. Esto lo quiero compartir. Una cosita en la presentación de Lorena, estaban al revés las expresiones de los errores relativos. Si querés corregirlo eso antes de pasárselo a los chicos. O sea, el error relativo de X es delta X sobre X y el error relativo de Y es delta Y sobre Y. Está bien, ahí está un error de tipeo y quedaron al revés. Está bien. Entonces, como les mostró Lorena, van a tener una pantalla como esta. La regla la pueden mover y pueden medir la longitud, pese a que acá pueden elegir la longitud. ¿Está bien? Lo ideal es que la longitud del hilo la midan con la regla. ¿Está bien? Y la comparen con la longitud que aparece acá. Como para que tengan un error real de la medición de la longitud asociado a un error instrumental por usar una cinta métrica. Y el período, van a ver que lo que les dice la guía es, si ustedes quieren ver el período es que el tiempo que tarda desde que está en una posición el péndulo hasta que vuelve a estar en la misma posición.
Por ejemplo, si el péndulo lo tenemos acá, que está justo donde marca 10 grados, vuelve a estar en la misma posición cuando pasa para el otro lado y vuelve. ¿Está bien? Si marcamos el péndulo y queremos ver una oscilación del péndulo, teniendo como referencia cuando cruza la vertical, fíjense que cuando cruza la vertical yendo de derecha a izquierda, y vuelve a cruzar de izquierda a derecha, ahí solamente tuve media oscilación. O sea, estar en la misma posición es estar en la misma posición e ir con el mismo sentido de la velocidad. O sea que si tomamos que ocurre una oscilación cuando, por ejemplo, el hilo coincide con la vertical, si acá lo soltamos esto, cuando cruza, empezamos a contar el tiempo, vuelve a cruzar para este lado, y cuando vuelve a cruzar, ahí es una oscilación. ¿Está bien? Pueden elegir medir dónde es una oscilación como ustedes quieran. Igual, como el tiempo de una oscilación es muy corto, lo que les pide la guía es que midan el tiempo o la duración de 20 oscilaciones. O sea, que midan el tiempo en el que ocurren 20 oscilaciones seguidas y registren ese tiempo. Y después el tiempo de una oscilación, ¿cuánto va a ser? Si midieron la duración de 20 oscilaciones, ¿cuánto va a ser el tiempo, la duración de un periodo respecto a ese tiempo que midieron? Ese tiempo dividido 20. Claro, o sea, si tardé un cierto tiempo para pasar 20 veces, para pasar una vez ese tiempo dividido 20. En la guía llama T mayúscula 20 al tiempo de las 20 oscilaciones y T mayúscula al periodo de una oscilación. O sea que, ¿qué magnitud va a ser la que tiene asociada el error del cronómetro? ¿T sub 20 o T? O sea, la duración de las 20 oscilaciones o el periodo es el que tiene asociado el error instrumental del cronómetro, la mínima división del cronómetro. ¿Cuál es la magnitud medida en forma directa? De sub 20. T sub 20 es lo que yo mido en forma directa, ¿está bien? O sea que T sub 20, ese tiempo de 20 oscilaciones, va a ser más o menos la mínima división de escala del cronómetro, ¿está bien? Y cuando yo calcule T, ¿qué va a ser? T sub 20 sobre 20. Ese T sub 20 sobre 20 es una función, o sea, T que va a ser una función de T sub 20. Es lo que vimos la clase pasada. Vamos a tener que propagar el error. T es una variable medida en forma indirecta a partir de la variable T sub 20. Y la funcionalidad es muy fácil, es T sub 20 dividido 20. Entonces vamos a tener que calcular la derivada de T sub 20 dividido 20 respecto de T sub 20. ¿Está bien? Es muy sencillo, les va a dar 1 sobre 20. ¿Está bien? Así que van a ver que el error del periodo va a ser 1 sobre 20 por el error del cronómetro. ¿Está bien? O sea, estas cuentas háganlas ustedes, pero como para que tengan en cuenta cuáles son las mediciones medidas en forma directa y cuáles son las magnitudes medidas en forma indirecta. Y después, lo que les quiero decir es, ¿cuál es la ecuación que está en juego? Lo que conocemos es que el periodo del péndulo es la misma ecuación del TP anterior y del primer TP. O sea, el periodo del péndulo es 2pi raíz de L sobre G. La vez pasada lo que hicieron fue tener un montón de periodos, en el TP1 tenían un montón de periodos para una única longitud de hilo. Y el objetivo era calcular un periodo promedio. Eso era el objetivo del TP1. El objetivo del TP2 era calcular G conociendo el promedio de este valor T y el valor de L. Un único valor de L y un promedio de valores de periodos medidos para ese L. Y lo que hacían era despejar G de esta ecuación y propagar el error de G a partir del error de T y el error de L. ¿Está claro? Eso fue lo que hicieron la clase pasada. Era la actividad 1 de la guía 2. El experimento de hoy es distinto. No vamos a tener un único valor de T, un único valor de L y queremos calcular G. Sino que el objetivo va a ser calcular G,
pero lo que vamos a hacer es variar la longitud del péndulo y para cada longitud del péndulo obtener un valor del período. También vamos a obtener el valor de CT20, CT20 lo vamos a dividir por 20 y vamos a calcular el valor de T. ¿Está bien? Pero para cada valor de L vamos a medir un valor de T. Imagínense que lo miden para 10 longitudes distintas de hilo, vamos a tener 10 periodos distintos. Estas son las variables X e Y de las cuales había hablado Lorena. ¿Está bien? O sea que uno repite, hace varias mediciones de dos variables que están vinculadas. O sea, hago una medición de L y para ese L tengo un valor de T. O sea, para L1 tengo T1. Hago otra medición, cambio el valor de L, lo hago más largo, lo llamo L2, mido un periodo T2. Y después quiero ver si existe alguna relación entre T y L. Lo que les dice la guía es que vean qué relación existe entre T y L o L y T, qué relación existe entre T cuadrado y L y entre L y T cuadrado, y qué relación existe entre T y raíz de L o entre raíz de L y T. ¿Está bien? O sea, la relación que existe entre T y raíz de L, fíjense que acá T es igual a 2pi raíz de L sobre raíz de G, ¿no? Si uno ve esta ecuación. La relación entre T y raíz de L versus T es la misma. Lo único que estoy haciendo es intercambiar los ejes. Pero como todas estas magnitudes van a tener incertezas que las tienen que calcular por propagación de error, acuérdense que lo que les dijo Lorena, ¿a cuál variable colocamos en el eje Y? Aquella que tenga el mayor error relativo. Entonces, hacer la regresión lineal de T versus raíz de L no va a ser lo mismo que hacer la regresión lineal de raíz de L versus T. La correcta es colocar en el eje Y aquella con mayor error relativo. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo que no necesariamente tiene que ser lo que van a tener que calcular, pero como para que vean cómo tendrían que operar. Acá tienen la ecuación, T igual a 2pi por L sobre G a la 1/2. Yo elevo al cuadrado esta ecuación y me queda que T cuadrado es igual a 4pi sobre G por L. ¿Está bien? Entonces fíjense que si yo considero a la variable T cuadrado como mi variable Y y a la variable L como variable X, ¿está bien? O sea, yo tengo dos variables, una es T cuadrado, no es una magnitud medida en forma directa, sino es indirecta porque tuve que elevar el tiempo al cuadrado, o sea que va a tener su error asociado por propagación. L es una magnitud medida en forma directa. Ya les dije que van a tener que graficar T cuadrado versus L y L versus T cuadrado, y van a elegir cuál es la que debe ir como Y y como X. Yo acá les doy un ejemplo. Supongamos que la variable que tiene mayor error relativo es T cuadrado. Entonces elijo colocar en el eje Y T cuadrado y en el eje X coloco L. Entonces, la función lineal, ¿cuál es? ¿No? Que Y es igual a A más B por X, donde A es la ordenada al origen y B es la pendiente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es asociar esta ecuación que tengo acá con esta que está acá arriba. Si Y es igual a T cuadrado y X es igual a L, fíjense que la pendiente de la recta, ¿qué es? 4pi cuadrado sobre G. ¿Y cuánto vale la ordenada al origen? La ordenada al origen es 0. O sea, yo lo que observo de esta ecuación es que si yo grafico T cuadrado en función de L, y yo sé que además la dependencia entre T cuadrado y L es esta, porque tengo una teoría atrás que me dice que existe esta dependencia, yo lo que sé es que si grafico T cuadrado versus L, la pendiente de la recta va a ser 4pi cuadrado sobre la aceleración de la gravedad, y la ordenada al origen va a ser 0. ¿Está bien? Y el objetivo es calcular G a partir de la pendiente. Yo sé que la pendiente, fíjense ahí abajo, B es igual a 4pi cuadrado sobre G. Si G lo paso multiplicando y B lo paso dividiendo, llego a que G es igual a 4pi cuadrado sobre B. ¿Qué error va a tener G? Esa es la pregunta. ¿Cómo calculo el error de G? Bueno, G es una magnitud que se mide en forma indirecta a partir de hacer una cuenta que involucra 4, involucra pi cuadrado y involucra b.
4 es un valor fijo, constante, sin incerteza. Pi sabemos que lo truncamos en algún lugar, pero ya dijimos que si tomábamos una gran cantidad de cifras, podemos suponer que su incerteza tiende a 0, entonces no necesitamos derivar. Entonces acá lo que nos queda es que G es una función de B. ¿Está bien? Donde B es la pendiente de cuadrados mínimos, y dijimos que cuadrados mínimos nos da una incerteza. O sea que ese B tiene asociado un delta B, un error. Entonces vamos a tener que calcular la derivada de G respecto de B. ¿Está bien? A simple vista, ¿se dan cuenta cuánto da la derivada de G respecto de B? O sea, si G es una función que es 4pi cuadrado sobre B, el error de delta G va a ser la derivada de G respecto de B por el error de B, elevado al cuadrado y sacar raíz cuadrada. Elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada es igual a tomar el módulo, o sea que sería la derivada de G respecto de B en módulo por el error de B. El error de B me lo da cuadrados mínimos. ¿Cuánto vale la derivada de G respecto de B? Dada esta ecuación. ¿Se dan cuenta cómo es? 4pi cuadrado, que es una constante, y tengo un b que está dividiendo. ¿Está bien? ¿Lo puedo escribir como b a la menos 1? ¿Eso? 4pi cuadrado por b a la menos 1. ¿Sí? Sí. Sí, te quedaría menos 4pi cuadrado sobre b al cuadrado. Menos 4pi cuadrado sobre b al cuadrado. Perfecto, porque A el la b a la menos. menos 1, el b a la menos 1 baja como un menos 1. Por eso el menos 4pi cuadrado. Y el b y el menos 1, al restarle 1 queda menos 2. O sea, dejamos un b a la menos 2 arriba o un b cuadrado abajo. O sea, nos da menos 4pi cuadrado sobre b cuadrado. Pero después eso, al elevarlo al cuadrado, eso lo multiplicamos por delta b, el error de la pendiente, y al elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada, ese menos se va. Y nos va a quedar 4pi cuadrado delta b sobre b. Y ese va a ser el error de G en el caso de que calculáramos G de graficar t cuadrado versus L. Pero va a graficarse t cuadrado versus L si el error de t cuadrado es igual al error es mayor, el error relativo de t cuadrado mayor que el error de L. Se dan cuenta que acá van a tener que hacer muchas propagaciones de error. ¿Está bien? Cuando grafiquen t cuadrado, van a tener que calcular la derivada de, o sea, primero, t lo calcularon a partir del t20, o sea que el t ya van a tener que propagar el error a partir de t20, y van a tener t con su error. Después van a tener que calcular el error de t cuadrado, van a tener que hacer la derivada de t cuadrado respecto de t por delta t. ¿Está bien? Elevado al cuadrado es sacar raíz cuadrada. Derivar t cuadrado respecto de t es muy sencillo, ¿está bien? Es derivar una cuadrática. L tiene solamente una variable medida en forma directa. Y otro gráfico que pueden llegar a hacer, que les pide la guía, es t en función de raíz de L o raíz de L en función de t. Así que L es la magnitud medida en forma directa y raíz de L a la 1/2, es la que le tienen que calcular la incerteza. Pero lo mismo, acuérdense, L a la 1/2, si derivamos, baja el exponente y el exponente se le resta menos 1. ¿Está bien? Si tienen duda de cómo hacer las derivadas, nos avisan. ¿Está bien? Y otra de las cosas, bueno, a ver acá, ya no hay nada más. Esto es como les va a dar el origin, por ejemplo, los valores. Intercept es lo que es en inglés la ordenada al origen, y slope es la pendiente. ¿Está bien? Este es el valor y este es el error. ¿Está bien? O sea que este es 0,80 más menos 0,33, con una cifra significativa en el error. Esto es 0,3 y esto es 0,8 más menos 0,3. Y acá, con una cifra significativa en el error, esto es 0,05, o sea que esto sería 2,33 más menos 0,05. Estos serían los valores de la ordenada y de la pendiente con sus incertezas calculadas en forma adecuada. ¿Está bien? ¿Dudas?
Hay algo que nosotros no hablamos, que cuando mostró Lorena el cuarteto de Anscombe, lo que no tiene en cuenta el cuarteto de Anscombe es que el modelo de regresión lineal por cuadrados mínimos tiene en cuenta una distribución teórica de probabilidad de los datos que es normal. Y hay que hacer, los que hayan cursado alguna materia de estadística o de biometría, hay ciertos supuestos detrás del modelo de regresión lineal que uno debería chequear de antemano para saber si es adecuado o no hacer una regresión lineal. Uno de los supuestos es que los puntos están igualmente distribuidos a lo largo de toda la recta. Entonces, si yo tengo todo un montón de datos apiñados en una zona y un dato alejado, no cumple con los supuestos de la regresión lineal. Entonces, eso no sería adecuado hacer una regresión lineal ya de antemano por una cuestión de supuestos. Vieron que Lorena había mostrado una curva que los datos parecía como que pasaban por, era como una curva que cruzaba la recta, o sea que había una parte en la que todos los datos estaban por debajo de la curva, de la recta, una zona en la que todos los datos estaban por encima y otra zona en la que estaban por debajo. Los datos no están igualmente distribuidos a lo largo de la recta, entonces tampoco cumple la hipótesis de que estén homogéneamente distribuidos. Y después hay otras hipótesis, que era lo que les decía de normalidad, que es cuán alejados están los puntos de la recta. Los puntos que están muy alejados de la recta, una cierta distancia, no lo vamos a decir porque ese análisis no lo vamos a hacer, si están más allá de una cierta distancia, no es compatible con una distribución normal o gaussiana, y entonces esos datos es necesario eliminarlos, ¿está bien? Para poder hacer una regresión lineal. Pero por eso lo que quiero decir es, lo que vimos son cuáles son las cuentas que hay atrás, pero no vimos cuáles son las expresiones, la estadística, digamos, las distribuciones de probabilidad asociadas al proceso de regresión lineal que hacen que la pendiente y la ordenada tengan una incerteza. ¿Está bien? Eso surge de hacer alguna suposición de distribución que en verdad habría que verificarlo previamente, pero eso excede los contenidos de la materia y nosotros no lo vamos a ver. Eso lo van a ver en materias de, ya le digo, en biometría o en alguna materia de estadística. O sea que nosotros lo que vamos a hacer es una inspección visual de los datos, como mostró Lorena, vemos el scatter plot, vemos los datos y vemos si un dato está muy alejado, suponemos si ese dato está bien medido o está mal medido. ¿Está bien? A veces, si ustedes están midiendo el periodo, lo que les puede pasar es que para una longitud tenían que medir 20 periodos, o sea, el periodo el tiempo de 20 oscilaciones, y se distrajeron y midieron 21 oscilaciones o 22 oscilaciones. Ese tiempo les va a dar más alto que lo que les debería dar ese periodo cuando lo calculen, porque en verdad están dividiendo por 20 cuando deberían dividir por 22 si midieron 22 oscilaciones. Entonces ese dato se va a alejar de la recta, y ese va a ser un dato mal medido. Mientras que, por ejemplo, Lorena había hablado de que uno de los primeros estudios de regresión lineal eran mediciones antropométricas, medir la altura de las personas. Bueno, quizás la altura de las personas está entre, no sé, de un adulto, entre 1,50 m y 1,90 m y pico, y quizás hay una persona que mide 2 metros, y esa persona es una persona real, no es un dato mal medido, ¿está bien? Entonces, no es un dato que uno pueda sacar de una recta porque digo, bueno, este dato lo saco porque está mal medido. No, esa persona existe. A lo sumo, lo tengo que sacar fuera del análisis porque me altera el resto de los datos. Tengo que estudiar particularmente qué pasa con esos datos anómalos, pero no siempre un error, un dato que esté alejado de la recta significa que el dato esté mal medido. A veces puede ser un dato real. ¿Está bien? Ahí hay que ver bien qué es lo que está pasando y analizar. En el caso del experimento que van a hacer ustedes hoy, van a usar un programa que hace una simulación ideal del sistema del péndulo. Así que si hay un dato muy alejado es porque seguramente cometieron algún error en la medición. ¿Está bien? Y no porque para alguna longitud particular del
del péndulo se comporta en forma anómala el péndulo. Y no sé si ya lo vieron en la parte de problemas, si no lo van a entender un poco más adelante, no sé si vieron péndulo ya, pero esta ecuación del periodo del péndulo vale cuando las oscilaciones son pequeñas. No pueden alejarse más de 10 grados a izquierda y a derecha, porque si hacen oscilaciones más grandes, o sea, si agarran el cuerpo y lo alejan, no sé, a 40 grados, ahí ya el periodo de la oscilación no tiene esa dependencia con la longitud del hilo. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Hay tutorial para Cy Davis y para Origin de cómo hacer un scatterplot, un gráfico de dispersión, cómo graficar una variable versus otra, cómo cargar las incertezas en el gráfico, cómo hacer una regresión lineal y cómo hacer operaciones en columnas. ¿Está bien? Van a ver un archivito que dice, si cargaron en un lugar, en una columna, el valor de T20, ¿cómo calculo en otra columna el valor de T? ¿Cómo divido una columna por 20? Y pongo esos datos en la otra columna y no tengo que usar la calculadora. Bueno, hay un archivito en PDF con 2 hojas que dice cómo calcular el cuadrado de una columna, el coseno de una columna u operaciones en columnas. Y después hay un documento en el campus, no sé si tengo abierto el campus para decirles cómo se llama, no, pero se llama Ejemplo de cálculo de un parámetro a partir de la pendiente de cuadrados mínimos ponderados, y en ese documento es un PDF donde les puse 2 ejemplos. Un ejemplo de un movimiento de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde se mide la velocidad de un cuerpo en función del tiempo, y la idea es calcular de la pendiente la aceleración del cuerpo. Ahí en ese caso coinciden las variables que tengo que graficar con las que van en los ejes, las medidas con las que van en los ejes, y la pendiente es lo que a mí me interesa, que es la aceleración. Y después un caso de termodinámica en la que se mide la presión de un gas y el volumen de un gas, y quieren calcular la constante de los gases, o sea, la constante R de los gases. ¿Y qué pasa cuando yo grafico P y sé que la dependencia con el volumen no es lineal, pero si grafico P en función de 1 sobre B, sí es lineal? ¿Cómo calculo R? ¿Cómo propago los errores? Están resueltos esos 2 ejercicios en forma completa en un PDF como para que tengan de modelo de cómo hacer la práctica de hoy. Y eso les va a servir para la práctica de hoy, para la de la semana que viene y para todas las prácticas de acá hasta el final. Hasta la práctica 6 vamos a hacer todo el tiempo regresiones lineales. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Sí, una consulta. Sí. Cuando mencionaste sobre que tenemos que ver la relación, por ejemplo, entre T y L, y L y T, o sea, ¿eso es para que nosotros tengamos como referencia y después elegir, digamos, el que va en la coordenada ahí, o es que tenemos que hacer los Claro. gráficos de los dos? Acá la idea es, o sea, le calculan le calculan a T y L los gráficos, las incertezas. Grafican T versus L y L versus T, lo miran visualmente, pero además calculan cuál es el error relativo promedio de la variable T, el error relativo de la variable L, y qué variable, si tuvieran que hacer una regresión lineal, qué variable colocan en el eje Y, la que tenga mayor error relativo. Ok. ¿Está bien? Entonces, en verdad, no hace falta que en el informe coloquen T versus L, L versus T, T cuadrado versus L, L versus T cuadrado, y raíz de L versus T y T versus raíz de L. No hace falta que pongan 6 gráficos, pongan el correcto, ¿está bien? Y lo que digan es, se graficó una variable versus la otra, y al revés, y elegimos colocar esta variable como Y y esta variable como X, porque la variable que pusimos en Y es la que tiene mayor error relativo. ¿Está bien? Ok. Igual fíjense, hay una pequeña trampa, les pide graficar T versus L, pero ustedes ya ven, de acuerdo a la expresión del periodo del péndulo en función de su longitud, que no es una relación lineal entre T y L. ¿Está bien? No hay una relación lineal entre T y L, sino que T varía como raíz de L.
¿Está bien? O sea que ustedes de antemano, ya conociendo esa relación, podrían saber cuáles son las que les va a dar lineal y cuáles no van a dar lineales. ¿Está bien? Y solamente hacen regresión lineal de aquellas en las que sepan que hay linealidad. ¿Está bien? Si observan que no hay linealidad, que hay una curvatura, como uno de los gráficos de Anscombe que mostró Lorena, en ese caso no hace falta hacer una regresión lineal. ¿Está bien? Si lo Ok. hacen, lo pueden hacer, pero pueden decir de que la regresión no es válida porque están haciendo pasar una curva, una recta por una curva. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Hay mucho para leer para esta práctica, hay mucho para mirar en los tutoriales. Lo que les pido es, la clase que viene vamos a usar un programa que se llama Firefox, que es una aplicación que funciona en los celulares. Lo que les pido es que para la semana que viene casi no se incorpora ningún tema nuevo a nivel análisis de datos, vamos a seguir haciendo regresión lineal y vamos a seguir haciendo propagación de incertezas. Lo que sí les pido es que tengan instalada la aplicación en el celular y que más o menos testeen un poquito cómo funciona esta aplicación. Igual vamos a mandar un mail recordándoles que lo hagan, pero ya les voy avisando que vamos a usar van a hacer una experiencia casera de caída libre, así que bueno, que tengan todo el material preparado para la clase de la semana de hoy, que es jueves, del martes que viene. También que tengan todo el material preparado e instalado el Firefox en el celular y probado de que funciona todo bien. ¿Está bien? Igual les vamos a mandar un mail, pero ya les voy avisando que tengan en cuenta eso. La semana que viene vamos a hacer una práctica en la que vamos a seguir usando las técnicas que utilizamos y no incorporamos ninguna nueva. ¿Está bien? Sino que vamos a reforzar, reforzar y repasar estos conceptos de regresión lineal y de propagación de incerteza. ¿Está bien? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, formo los grupos.